Profe, pero más adelante puede ser un seminario y nos invita para los que estamos Si sigo interesados. aquí, claro que sí. Si no, El grupo de WhatsApp que usted nos tiene allí, ese va a seguir activo. no, eso se lo quedan ustedes. Ah, profe, ¿usted se va a salir? ¿Yo salirme? Ujú. ¿Sabe que sí? No, O si no, los profe. quito a todos y ya. No, profe. Digo, yo no tengo inconveniente con los grupos, pero no sé. Yo lo único que sé es que puede que yo esté, puede que yo no esté. Habrán tenido el privilegio de estar conmigo en esta clase y listo, ya. No. Cuando me vean por la calle o me vean en el hospital, entonces me atienden bonito. Ya. Y no bonito, sino me atienden certeramente, porque puede que yo haya sido tan severa o puede que yo haya sido severa con ustedes, pero es que se remó. Ah, sí, no importa, sí, ya hoy la cambio. Hoy el último día que la hacer. Puede que yo haya sido en algunos momentos severa con ustedes, pero es porque yo necesito que más que personas que tengan tan buen trato, que sería lo ideal, ¿ok? Sean individuos o profesionales que tengan la capacidad de identificar enfermedades y tratarlas correctamente, ¿ok? Y la verdad es que cargar a médicos no es, eso es, créanme que eso es tirarse la bala en el pie. Porque yo me voy a jubilar, no sé, en 20 años quizás si me jubilo, si llego a esa jubilación, ¿ok? Si no muero antes, no sé, pero ustedes son los que me van a atender, a mí, a mi mamá, a mi hermano, no puedo decir a mi perrita porque mi perrita obviamente es veterinaria, pero ustedes son. Así que tienen que estar bien preparados, porque ninguno de ustedes me va a tocar a mí sin saber ni siquiera cómo canalizar. Ahí mismo me alboroto, no me toque. Ok, entonces bueno. Mutaciones y cambios en el material. Ok. Nosotros vamos a notar que cuando se habla de mutaciones o de cambios en el material genético, hay toda una controversia sobre qué es lo que incide más en esos cambios genéticos. Si son factores ambientales o en general externo, es decir, un estímulo del entorno, o si es algo netamente genético, como el hecho de los errores de transcripción que se generan en cada vez que se hace una división celular o cada vez que se activa un gen. ¿Okay? Entonces, en ese aspecto, hoy día, lo que se estila es que realmente ambos componentes o ambas variables inciden en la expresión de un fenotipo, es decir, inciden en el cambio en el material genético. Entonces, a nivel de estímulos del entorno, ¿okay? Nosotros vamos a encontrar las modificaciones epigenéticas. ¿Okay? La epigenética es una rama de la genética que estudia específicamente cómo las variables externas afectan a la organización del material genético. ¿Okay? Eso pasa porque lo hice a las 4 de la mañana. Okay. En este caso vamos a notar, como yo les decía previamente, que el entorno, dependiendo del entorno, el cuerpo o nuestras células elige un gen para expresar y de esa manera responder de mejor manera a los estímulos del entorno, que es lo que nosotros conocemos como irritabilidad. ¿Okay? En ese aspecto, ¿cómo específicamente el entorno regula la expresión genética? Mediante las modificaciones epigenéticas. Esto puede ser positivo en el sentido de que promueve una mejor respuesta, o puede ser negativo porque genera cambios en el material genético que impiden ese mejoramiento de la respuesta. Incluso inhiben la respuesta al estímulo, haciendo entonces que el individuo pues pueda morir o pues sencillamente tenga una situación negativa. Entonces, las modificaciones epigenéticas están relacionadas a los niveles estructurales del ADN. Quiero que recuerden esto, ¿ok?
Recuerden que el ADN primero tiene la cadena, la secuencia de nucleótidos de la cadena, ¿ok? Luego entonces el ADN se enrolla sobre las histonas y forma los nucleosomas, que posteriormente forman los soleroides, ¿ok? Y luego entonces se forma esta fibra de cromatina, que al unirse con otra forma la cromatina, y que solamente en la división celular entonces esa cromatina se va a compactar más y formar los cromosomas. Son niveles de organización y de compactación, ¿ok? ¿Qué es específicamente lo que hacen las variables epigenéticas? Ellas modifican esa organización, ¿ok? Y aquí entran entonces factores moleculares también que regulan esa organización y que hacen este tipo de cambios epigenéticos. El primero que podemos ver es la metilación del ADN. ¿Ustedes ya vieron los grupos funcionales en química? ¿Qué es la química? Sí. Los grupos funcionales, ¿no lo han visto todavía? Digamos, ¿Saben qué es el metilo? no. Sí. Sí. ¿Ok? Los grupos funcionales son grupos de moléculas que se añaden a otras moléculas. Por ejemplo, cuando les hablábamos del grupo hidroxilo, literalmente es un oxígeno con un hidrógeno unido a una molécula de carbonos. Cuando hablábamos del grupo, en este caso es carbonilo, ¿ok? Que era doble enlace oxígeno, ¿ok? O cuando hablábamos del grupo fosfato, eso es un grupo funcional. Dice que aquí no se ve ahorita mismo, pero no. ¿Okay? Son, como quien dice, moléculas que se añaden a cadenas de carbono. Entonces, en el caso de la célula, tenemos las llamadas metilaciones, glicosilaciones, fosforilaciones, ¿okay? Eso lo vimos, que eso lo vimos más que nada con los organelos, que se acuerdan que el aparato de Golgi se encarga de hacer metilaciones, glicosilaciones, fosforilaciones, acetilaciones, ¿okay? En el caso de la metilación es añadir un grupo metilo, ¿okay? Un metilo literalmente no es más que un carbono unido a 3 hidrógenos. Eso es un grupo metilo. Y acá entonces está la cadena larga de carbonos o la molécula principal, como quien dice, ¿okay? Y esto es un grupo metilo, CH+. ¿Okay? En el caso de las modificaciones epigenéticas, los grupos metilos se pueden añadir al ADN. Aquí está, ¿okay? ¿Qué es esto que ven aquí? Aquí está el gen y estas bolitas verdes son los grupos metilos que se están ejemplificando aquí. Se ejemplifica como una bolita porque literalmente los grupos metilos son súper pequeños, pequeñísimos en comparación con toda una secuencia genética, ¿okay? En ese aspecto, ¿por qué afecta el grupo metilo en el ADN a la estructura de todo este nivel secundario y terciario como tal? Porque resulta y pasa que los grupos metilos son grupos electropositivos, ¿okay? Entonces literalmente CH3 positivo, vamos a decirlo así. Vamos a decirlo así, no vayan ahora a decirle al profesor de bioquímica o de química orgánica, después no, profesor, es que la profesora de biología nos dijo que es un grupo más, no, ¿ok? Aquí, por el hecho de que tiene varios hidrógenos, se sabe que esto es electropositivo, ¿ok? ¿Cuál es la característica del ADN? ¿Electronegativo o electropositivo? Electronegativo, ¿ok? Las histonas son electropositivas, ¿ok? ¿Y eso qué provoca? Que si el ADN es negativo y las histonas son electropositivas, ellas se rigen mejor por atracción iónica, ¿verdad? Pero si a este punto del ADN yo le coloco una molécula que es electropositiva, ¿qué va a pasar con la histona? ¿Se va a fijar mejor a la histona o no? No, ¿verdad? Porque cargas iguales se repelen
y cargas opuestas se atraen. Entonces, ¿qué va a pasar con esa región del ADN que tiene el metilo? Literalmente no se va a poder fijar bien a las histonas y no va a poder, como quien dice, formar este nucleosoma, solenoide y la cromatina. ¿Okay? ¿Qué va a provocar eso? Que ese gen quede expuesto, sumamente expuesto a expresión génica. Y de esa manera, si la célula selecciona este gen, este es el gen que se transcribe. Pero si no, pues no. ¿Okay? Se quita el grupo metilo y nuevamente recuperan sus cargas y nuevamente se unen. Si se añade el grupo metilo, entonces ese material genético, como quien dice, sobresale porque no se une bien a la histona y queda vulnerable para expresión génica. ¿Para qué específicamente? Para que entren en acción los factores de transcripción. ¿Okay? Que ellos son los que se pegan al ADN para entonces transcribir. Entonces, típicamente así es como el ambiente afecta la expresión de la información genética. Típicamente. Pero eso también puede ser contraproducente, porque cada vez que este pedazo, aquí por ejemplo se puede ver este gen que no está adherido a la histona, ve que él no está enrollado ahí en ese nucleosoma, ¿okay? Sino que queda como expuesto. Entonces, si queda expuesto, se añaden los factores de transcripción y se expresa ese gen. ¿Okay? Si, por ejemplo, tenemos la situación de que tenemos factores ambientales como medicamentos teratogénicos, ellos típicamente hacen esto. Ellos metilan el ADN y hacen que todos los genes que la célula no necesita se expresen. ¿Okay? Porque queda ese gen, como quien dice, al descubierto. Pero asimismo funciona todo lo demás también, que no es dañino. Por ejemplo, qué sé yo, que necesitemos regulación térmica en este momento. ¿Okay? ¿Cómo específicamente la célula sabe que tenemos que entrar en glucólisis, que tenemos que entrar en un proceso de alto metabolismo? Específicamente así, con cambios epigenéticos. ¿Okay? Cambios en la estructura o en la organización, perdón, del material genético. Otra forma u otro cambio que se va a presentar, cambio epigenético que se puede presentar para esto, son los cambios en las histonas. ¿Okay? La modificación propia de las histonas. Y ya en este caso, no estamos hablando de algo que es 100% reversible, porque cuando tú modificas la histona, si modificas sus ácidos, sus aminoácidos, perdón, vas a notar que la histona como tal no se pliega bien, porque recordemos que son proteínas, ¿ok? Y literalmente toda la histona se pierde y todos estos genes que estaban aquí quedan expuestos, ¿ok? Eso ya es un poco más peligroso, por así decirlo, porque si por ejemplo ahí había genes de crecimiento, ¿qué es lo que va a pasar? Esos genes van a estar expuestos siempre. Y la célula se va a dividir, la célula se va a dividir, la célula se va a dividir, o sea, eternamente en división celular. Eso obviamente no es beneficioso ni para el cuerpo ni para la misma célula, porque hay un límite de división celular. Usualmente las células pueden dividirse entre, voy a decir un número, pero no es como tal, máximo 7 a 10 veces, máximo, en un entorno natural. En un entorno de laboratorio las células nada más se dividen 2 veces, hasta ahí. Segunda generación, ya todas las células mueren. Entonces, la modificación de las histonas en este caso está muy asociada a mutágenos, es decir, a aquellas sustancias que hacen cambios en las secuencias de nucleótidos o de los genes como tal. Pero bueno, eso también es un factor epigenético porque literalmente cambia lo que es el nucleosoma. También está la remodelación de la cromatina. Esto es más que nada cuando la célula entra en división celular. Empezó a gotear, sí, es porque la ventanilla está cerrada. Se congeló. Si puede moverse hacia acá adelante, mejor. Es que me pareció raro que esa ventanilla estuviera cerrada, nunca la había visto así. Ese aire. Y este salón está espectacular, no ese aire, pero ay Dios.
Les decía pues que la remodelación de la cromatina es principalmente cuando la célula entra en división celular que se supercompacta, ¿ok? A veces esa supercompactación por errores epigenéticos, es decir, errores en el ambiente que promueven esto sin que la célula entre en división celular, a veces provocan entonces que el material genético se supercompacte sin estar en el momento de formar un cromosoma. ¿Eso qué va a provocar? Que los genes que estén en ese punto no se expresen nunca. Y si, por ejemplo, ahí había un gen especial, no sé, un gen para alguna proteína de membrana, ¿ok? Esa proteína de membrana nunca se va a sintetizar, nunca se va a formar, porque el gen está demasiado, como quien dice, escondido. Esto está súper compactado. Entonces, como quien dice, están las dos versiones. Cuando el gen queda muy expuesto por una metilación, o cuando el gen no queda expuesto por una modificación de la cromatina como tal. Y de esa manera entonces tenemos que a veces los genes se sobreexpresan o a veces los genes no se expresan en ningún momento. En especial, si la célula los necesita y no se pueden expresar, ¿qué va a pasar con la célula? La célula muere. Esos son los cambios epigenéticos. También están los miRNA, pero eso en términos generales, eso regula la transcripción, eso ya lo vimos. ¿Okay? Entonces, aquí por ejemplo en el esquema pueden ver que estos factores se han encontrado, o en los estudios se han encontrado que están relacionados, por ejemplo, con la diabetes. ¿Okay? Ejemplo, la proteína que reconoce a la insulina, es decir, el receptor de insulina, muchas veces se pliega mal por este tipo de modificaciones epigenéticas, porque hay un daño epigenético en este caso, o un daño en la organización de la cromatina, que hace que esa proteína de membrana no se exprese bien, ¿okay? Sino que se expresa con defectos. O por ejemplo en este caso, esto es hígado graso y esto es osteoporosis. ¿A qué se debe esto? A que las células tienen problemas en la división celular, ¿okay? Principalmente en la osteoporosis. En la osteoporosis hay pérdida de calcio, pero por esa razón también hay pérdida del recambio celular. No se forman nuevos osteocitos y por esa razón el tejido literalmente empieza a degradarse. Entonces, como pueden ver, esto está bastante relacionado y hoy día se sabe que esto está relacionado también con el cáncer. ¿Por qué específicamente el tabaquismo o ¿cómo se dice? Estas hormonas aditivos de la comida generan cáncer o son cancerígenos? Es por esto. Porque ellos tienen la capacidad de generar cambios epigenéticos, cambios en literalmente la organización del ADN. ¿Okay? Por otra parte tenemos los otros tipos de cambios, para atrás, que están literalmente asociados directamente con la genética. Y aquí entonces hablamos cambios en los genes, en las secuencias de pares de bases. ¿Okay? Y en este aspecto entonces se les llama mutaciones a esos cambios. ¿Okay? Una mutación es un cambio en la secuencia de ADN de un organismo. Estas alteraciones pueden ser causadas por errores durante la replicación celular o incluso errores de transcripción, ¿okay? Exposición a mutágenos, que son agentes que dañan directamente el ADN, o infecciones virales. ¿Okay? ¿Qué hacen los virus específicamente? Ellos insertan su material genético en nuestro material genético. Y si por ejemplo teníamos un juego cromosomal, ahorita vamos a ver eso específicamente, que tenía un orden específico, esa inserción de ADN cambia el orden en el cromosoma. ¿Okay? Y de esa manera entonces hay cambios genéticos o cambios en la expresión genética. La mutagénesis entonces es ese proceso por el cual se inducen cambios en el material genético, en el ADN de un organismo y resulta entonces en una mutación. ¿Okay? Nosotros podemos ver esos cambios a diferentes niveles o esas mutaciones a diferentes niveles. Por ejemplo, podemos ver este detalle de la desnaturalización de los ácidos nucleicos.
Cuando nosotros veíamos las proteínas, nosotros hablábamos de que una proteína se llama proteína cuando se activa su función. Y cuando pierde su función, eso se llama desnaturalización. Lo mismo pasa con el ADN, porque el ADN tiene niveles estructurales también. ¿Okay? Entonces, en este caso, cuando se desnaturaliza una molécula de ADN, por ejemplo, que aquí se quita toda la hélice que se presentaba, ¿ok? Pierde automáticamente su función porque se pierden los genes. ¿Okay? Eso entonces también es un proceso de mutagénesis o mutación. Y por otra parte vemos la forma más común de mutación, que es el cambio en las secuencias directamente. Y aquí tenemos a los mutágenos o factores mutagénicos, podemos decirlo de esa manera. La radiación. ¿Por qué la radiación tiene la capacidad de generar mutaciones? Recordemos que el ADN es una molécula, una hélice, que las bases nitrogenadas son complementarias, pero esas bases nitrogenadas están unidas mediante ¿qué tipo de enlace? Puentes de hidrógeno, ¿verdad? ¿Para qué son los puentes de hidrógeno? Para que literalmente las dos hebras de ADN se puedan separar y luego unir para la replicación y la transcripción. ¿Okay? ¿Qué pasa con la radiación? La radiación tiene la capacidad de, como quien dice, generar o aplicar más energía a esos enlaces, cuestión de que las moléculas, en vez de presentar enlaces débiles como el puente de hidrógeno, se convierte, o en este caso forman lo que son enlaces fuertes, ¿okay? Enlaces covalentes. Ay, Dios mío, Señor. Yo sé que estamos al final del semestre, pero Dios. Covalentes. ¿Okay? Entonces digamos que aquí se forma un enlace covalente, acá se forma otro enlace covalente, acá se forma otro enlace covalente. ¿Cuál es la característica de los enlaces covalentes? Son enlaces fuertes, son enlaces que no se rompen tan fácilmente, necesitan una enzima que rompa ese enlace, ¿okay? Y si no existe esa enzima en el núcleo, nunca se rompe, ¿okay? Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? Si, por ejemplo, aquí había un gen fundamental para la célula que para poder expresarse hay que transcribir. ¿Qué pasa con la transcripción? Suponemos que se abre la hebra. Si eso no se puede abrir, ese gen nunca se va a transcribir. ¿Okay? Y ese gen literalmente se pierde. Si era un gen fundamental para la célula, entonces la célula muere. La célula siempre termina con un desenlace negativo, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, por esa razón, tenemos que la radiación genera este tipo de cambios que es una mutación. Hay una mutación aquí nada más que en este caso, en vez de quitarse un nucleótido, lo que se está haciendo es que se unen de más esos nucleótidos. ¿Okay? Ese es un ejemplo, y lo que pasa con la radiación ultravioleta es eso. ¿Okay? Imagínense que eso acoplado a los factores epigenéticos, hay un daño epigenético, o sea, la célula, un conjunto de mutaciones allí. ¿Okay? Otro ejemplo son los químicos o propiamente mutágenos. Los mutágenos son químicos principalmente. ¿Okay? Y en ese aspecto pueden ser químicos gaseosos, químicos líquidos. ¿Okay? Al momento de entrar a la célula entran como moléculas, no entran en un estado en particular. ¿Okay? Aquí entra entonces por ejemplo, esto del tabaquismo y del, ¿cómo se llama? Ay, se me va el nombre. Pero bueno, vamos a decir el ejemplo del alcohol. Las personas que son drogodependientes tienden a generar mutaciones mediante mutágenos, porque esa drogodependencia literalmente genera este tipo de cambios. ¿Okay? Una cosa es que en nuestro cuerpo de forma natural nosotros tengamos trazas de alcohol, típicamente, o sea, trazas pequeñas que se generan en nuestro metabolismo. Otra cosa es que apliquemos una gran cantidad o una gran concentración de alcohol, que lo que va a provocar es algo nuevo. ¿La nicotina? Sí, la nicotina, bueno, es la nicotina. La nicotina está más asociada con las neuronas, pero vamos a decir que tiene esta capacidad también. ¿Okay? Entonces, están los mutágenos. En general, yo más que nada para ustedes lo veo más asociado a medicamentos teratogénicos. ¿Okay?
Los medicamentos teratogénicos típicamente en las embarazadas generan embriones o fetos con malformaciones. Y tenemos entonces, por ejemplo, bebés que nacen como cíclopes, o sea, un solo ojo, sirenomans, como quien dice, aquellos que nacen con los pies pegados como sirenas, malformaciones a nivel de extremidades, a nivel de cerebro, ¿okay? Todo eso es por mutaciones asociadas a químicos, ¿okay? Y en este caso en particular, a esos medicamentos se le llaman medicamentos teratogénicos. No los puedes recetar a una embarazada jamás, porque literalmente el producto va a salir con malformaciones. Y eso es de que si usted quiere lo puede probar, pero eso es de que ya confirmado, verídico y siempre pasa. ¿Okay? Entonces, además de este tipo de modificaciones o mutaciones, las típicas que vamos a encontrar son estas. Déjenme empezar son estas, ¿ok? Y esta es la forma típica de clasificar a las mutaciones, ¿ok? Dependiendo del cambio que hacen en la estructura, o más bien el cambio que hacen en la secuencia de ADN, ¿ok? Cuando hablo de estructura, hablo de secuencia, ¿ok? Cuando hablo de organización, hablo entonces de nucleosomas, cromatina, niveles de organización estructural, ¿ok? O dependiendo del cambio que generan en la expresión del gen, específicamente qué tipo de proteína van a generar, ¿ok? Entonces vamos a ver primero estos, luego vemos estos otros. Bien, cuando nosotros presentamos una mutación, cambio cualquiera que se dé en la secuencia de ADN, evidentemente ese gen ahora va a tener otro tipo de proteína, ¿verdad? Puede ser que se añada un aminoácido, puede ser que se quite un aminoácido, puede ser que no se coloque el aminoácido, o sea, puede haber varias cosas allí, pero lo que vamos a notar o lo que se va a evidenciar es la expresión de ese gen. Si ese gen se expresa, es decir, si forma la proteína o si no la forma, o si la forma mal o si la forma mejor, ¿ok? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí que en este es el gen normal, y la proteína normal es esta, una proteína circular, azul, vamos a decir que es el color, ¿okay? Vamos a decir, ¿okay? Y luego entonces aquí tenemos un cambio. En vez de tener timina ahí, tienen citosina, vamos a decir, ¿ok? Puede darse el caso de que, por ejemplo, el nucleótido que se cambie sea igual o pertenezca al mismo grupo, ¿okay? De bases nitrogenadas. Por ejemplo, que se cambie una purina por otra purina o una piripirina por otra piripirina, ¿okay? ¿Y qué va a pasar allí? Puede ser en este caso, vamos a decir que citosina por guanina y adenina citosina por adenina, vamos a decir, y timina por guanina. Okay. Vamos a notar entonces que en ese caso puede ser la circunstancia de que la proteína que se exprese no sufra un cambio importante o ni siquiera sufra cambios, porque lo que pasó allí es que se cambió una base nitrogenada de un mismo por otra base nitrogenada del mismo tipo, ¿okay? Y que en ese caso no haya ningún cambio en la expresión génica. Entonces, este tipo de mutaciones se conocen como mutaciones silenciosas, porque no generan cambios en la expresión génica. ¿Okay? Por otra parte, puede ser que el cambio que genere sea negativo, y que digamos que en este caso, en vez de ser bases nitrogenadas del mismo tipo, son bases nitrogenadas de tipos diferentes. ¿Okay? ¿Qué va a pasar aquí? Puede ser que la proteína que se exprese mal, se pliegue mal incluso, ¿ok? Y vamos a tener una proteína anormal o defectuosa, como por ejemplo el caso de la fibrosis quística, el caso de la diabetes tipo 2 también, ¿ok? Hay una malformación de esa proteína de membrana, ¿ok? Este tipo de mutaciones que tienen efectos negativos en la expresión de la información genética se llaman mutaciones negativas.
¿Okay? Puede ser que por otra parte pase lo contrario, que en vez de generar una proteína defectuosa o generar la misma proteína, se genere una proteína como quien dice, o sea, mejor, mejor plegada, con mejor afinidad, es decir, una proteína mucho mejor que la anterior. En ese caso, es beneficioso para la célula, porque estamos hablando de que es una proteína más eficiente, ¿okay? En ese caso, eso es una mutación positiva. Y así, mis amores, con estas mutaciones positivas es que nosotros, o todo en el universo, toda la vida en esta tierra, perdón, ha evolucionado. Nosotros tenemos una acumulación de mutaciones positivas que nos han llevado a ser lo que somos hoy día. ¿Okay? Así que para que vean que esto de las mutaciones no es que es malo, no, las mutaciones son algo natural. El detalle está en que hay varias repercusiones. Y tenemos por otra parte la situación de que, por ejemplo, digamos que el cambio lo que hizo fue cortar la secuencia genética. Y digamos que aquí, al momento de añadirse, vamos a decir que aquí había una adenina, aquí había una timina y aquí había una citosina. A ver. No, aquí había la timina. Timina, adenina, citosina. ¿Ok? Digamos que aquí había una única. ¿Ok? Digamos. Si esto se cambia a citosina, al momento de la transcripción, se me da un uracilo aquí, se me da una adenina aquí, un uracilo aquí y una guanina aquí. ¿Esto qué es? ¿Qué codón es? De iniciación. De iniciación. Nuevamente se inicia una transcripción. ¿Ok? El gen se cortó, la información quedó incompleta. ¿Ok? O puede ser lo contrario, que en vez de poner un codón de iniciación, yo pongo un codón de terminación. ¿Qué va a pasar ahí? El polipéptido no se va a sintetizar completo. ¿Okay? Entonces, de esa manera, ¿qué va a suceder? No voy a obtener a la proteína. No la voy a obtener. Ella nunca se sintetiza. ¿Okay? Y en ese caso, ese tipo de mutaciones se conocen como mutaciones deleterias. ¿Okay? Deleterias. Literalmente no se produce la proteína. Esto, mis amores, es la clasificación de las mutaciones dependiendo de cómo afecta a la expresión génica. Si se forma la proteína, si no se forma la proteína, si la que se forma es defectuosa o si la que se forma es mejor que la anterior. Como que dice una proteína 2.0. ¿Okay? Y por otra parte tenemos esta otra forma de clasificar a las mutaciones dependiendo del cambio que generan en la secuencia de genes, ¿ok? En la secuencia, miren, no es en las proteínas que se van a sintetizar. Marcador. Bien, y allí tenemos tres principales. Tenemos las mutaciones génicas o puntuales, que son las mutaciones que se presentan específicamente con cambios en los nucleótidos o cambios de bases nitrogenadas en este caso. ¿Okay? Y de ellas tenemos una subclasificación, que esto también se lo tienen que aprender. Vamos a sacar un poco de ¿okay? Aquí, por ejemplo, tenemos un gen normal, esa es la secuencia típica, y podemos ver una mutación génica o puntual del tipo en donde se cambia una base individual por otra base nitrogenada. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, teníamos una adenina y esa adenina se cambió por una citosina. ¿Okay? Eso se conoce típicamente como transversión. Una transversión génica. ¿Okay? Podemos tener por otra parte este tipo de cambios en donde en vez de cambiar un nucleótido, se añaden nucleótidos, ¿okay? O se añaden bases nitrogenadas, perdón. Bases nitrogenadas. Nucleótidos completos. Sí, nucleótidos completos. Este tipo de mutación génica puntual se conoce como adición génica o adición puntual.
escuchen el nombre, ¿ok? Porque yo sé que esa es la parte que les va a confundir después, ¿ok? Adición génica o adición puntual. Se añaden nucleótidos a la secuencia original. Y esa secuencia que antes era de 9 nucleótidos, ahora tiene 1, 3, 1, 3, 1, 3, 12 nucleótidos. ¿Okay? 12. Y tenemos por otra parte lo contrario o lo opuesto. En vez de añadir o adicionar 2 nucleótidos, se quitan nucleótidos. Y ese es el caso de la supresión génica. Literalmente le dice suprimir. ¿Okay? Supresión génica. No lo confundan con todo lo otro que vamos a ver a nivel cromosomal. Transversión génica, que hay varios, pero más que nada transversión génica, adición génica y supresión génica. ¿Okay? Tenemos por otra parte los cambios a nivel de cromosomas. Y cuando hablamos de cambios a nivel de cromosomas, hablamos del cambio en juego completo de genes. A veces los genes, para poder expresarse o para poder expresar una proteína en particular, necesitamos la expresión de un conjunto de genes, no solamente uno. ¿Okay? Entonces, en ese caso vamos a ver mutaciones de este nivel. Este nivel, entonces, se conoce como mutaciones cromosómicas, cromosomales o aberraciones cromosómicas. ¿Okay? Y allí tenemos de todo un poco. ¿Okay? Hay aberraciones cromosómicas en un mismo cromosoma y hay aberraciones cromosómicas de varios cromosomas. Vamos con las primeras. Las aberraciones cromosómicas en un mismo cromosoma pueden ser pueden ser de estos 3 tipos. Puede darse la situación de que tenemos un conjunto de genes en este locus, ¿okay? Bueno, en este loci, en este caso, ¿okay? En donde el primer gen es el gen rosado, después el gen morado y después el gen marrón, no sé cómo lo ven ustedes por allá. Realmente él es dorado, pero obviamente aquí no se va. ¿Okay? Y tenemos esta situación de que por una mutación, tal cual un mutágeno o lo que sea, esa secuencia o esa serie de genes cambia su orden, se invierte. ¿Okay? Y en vez de tener inicialmente el gen rosado, voy a tener inicialmente el gen marrón. ¿Okay? Eso se llaman inversiones cromosómicas. ¿Okay? Tenemos por otra parte este otro, en donde en vez de hacer una inversión, lo que hace es que se quita completamente el juego de genes aquí, el juego completo del cromosoma. Eso se llaman deleciones cromosómicas, jóvenes. Eso no es una supresión génica. ¿Qué es una supresión génica? Que se elimina una base de una sola. Pueden ser una o varias bases o nucleótidos. ¿Ok? Nucleótidos. Aquí, ¿qué es lo que se elimina? una parte de la Un juego completo de genes. O sea, estamos hablando de algo más grande. No es que se elimina un nucleótido, no, se eliminan juegos completos de genes, completitos. ¿Ok? Entonces, eso, mis amores, es una deleción cromosómica. En el caso de las duplicaciones, lo que va a pasar es que ese juego de genes literalmente se va a duplicar. Y el cromosoma va a tener 2 juegos de estos mismos genes. ¿Okay? Son duplicaciones cromosómicas. Y eso, mis amores, es en el mismo cromosoma. ¿Okay? Aquí no estamos viendo cambios todavía entre cromosomas. En un mismo cromosoma podemos tener una inversión cromosomal, una deleción cromosomal y una duplicación cromosomal. ¿Okay? Ahora, entre cromosomas diferentes puede haber intercambios. ¿Okay? Y puede darse primero, por ejemplo, la inserción cromosomal. La inserción cromosomal implica que un juego de genes de un cromosoma se inserte en otro cromosoma. ¿Okay? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí vemos, vamos a decir que este es un cromosoma, el cromosoma 1, porque es bastante grande. Ah, no, pero es submetacéntrico, así que vamos a decir que es el cromosoma 5. ¿No? ¿Okay? Vamos a decir que es el cromosoma 5.
y vamos a decir que este es un cromosoma 20. ¿Ok? Resulta y pasa que esta parte de aquí del cromosoma 5 se sale de ese cromosoma 5 y se inserta en el mismo punto, o en el mismo espacio, en el cromosoma 20. Eso, mis amores, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que los genes que anteriormente la célula identificaba en el cromosoma 5 se pasen para el cromosoma 20 y que el cromosoma 20 incluso cambie completamente su secuencia, porque estamos hablando literalmente de que se insertan nucleótidos que antes no había ahí. Entonces, al momento de hacer la lectura de esta cadena de ADN para poder hacer la transcripción, hay errores en la expresión genética. ¿Y eso en qué momento sucede? En cualquier momento que tú le pongas un mutágeno a una persona. Puede ser un mutágeno o puede ser sencillamente algo hereditario, puede ser un factor epigenético que ocasione esto, porque recuerden que el gen queda abierto, ¿okay? O lo contrario, en cualquier momento esto puede pasar. O sea, por eso se habla de que las mutaciones suelen ser aleatorias. Pero sabemos que hay factores o variables que inciden más en que se presente o que aumente la probabilidad de mutación. Bueno, pero si los cromosomas solamente están presentes en el momento de la duplicación. Los cromosomas, ¿ok? Pero los genes siempre están. Esto entonces se ve cuando entonces se forman los cromosomas. La mutación se va a dar, por eso les hablaba de la secuencia de genes, no les hablaba del cromosoma, ¿ok? La mutación es en la secuencia de nucleótidos, es en la secuencia de genes, ¿ok? Pero al momento de verlo en vivo y en directo, poder identificarlo, uno lo puede identificar cuando ve los cromosomas. Porque entonces vas a ver un cromosoma 5, que es más corto, y un cromosoma 20, que ahora es más largo, cuando se supone que es lo contrario. Lo normal es lo contrario. Entonces se llaman cromosomales o aberraciones cromosómicas porque literalmente se logran identificar al momento de hacer un cariograma, un cariotipo. Pero realmente la mutación es en la secuencia de genes. Acuérdense que las mutaciones son cambios en la secuencia. ¿Okay? ¿Se entiende esto? ¿Estamos claros con esto? ¿Okay? Esta es una forma más fácil de identificar esas mutaciones, porque imagínate tener que datar la mutación de acuerdo a la secuencia de nucleótidos, es una locura. ¿Okay? Es más fácil verlo con cromosomas. Entonces tenemos aquí estas inserciones, ¿okay? Y tenemos, como quien dice, aquí es de un cromosoma a otro, pero entonces tenemos las translocaciones que es de ambos cromosomas, hacia ambos. La partecita del cromosoma 5 pasa al cromosoma 20 y ese último punto pasa del cromosoma 20 al cromosoma 5. ¿Okay? Son las translocaciones cromosómicas. Translocaciones, anteriormente les dije transversiones. ¿Okay? ¿Puedes explicar eso de la translocación? Las translocaciones. No, pero miren la imagen tal cual. Aquí tenemos, jóvenes, presten atención. ¿Okay? Aquí tenemos los dos cromosomas, ¿verdad? Y vemos que en el mismo punto del cromosoma, de ambos cromosomas, hay como un corte, que es lo que vemos aquí. ¿Y qué va a pasar? Se intercambian esas partes, haciendo entonces que los cromosomas ambos tengan genes distintos. ¿Okay? Genes que les pertenecen al otro cromosoma. Es como un intercambio, literalmente. Esto lo podríamos ver con la recombinación en la meiosis. Pero no es correcto porque la recombinación en la meiosis es natural, mientras que esto es algo que ocasiona esto. ¿Okay? Es natural y es de manera intensiva. Sí, exactamente. ¿Okay? Entonces, espérense, algo le iba a decir, no, se me olvidó. Profe, Bueno. Se me olvidó. Ajá. y eso también puede pasar en los cromosomas sexuales. Sí, a todos los cromosomas, a todos y cada uno. ¿Okay? Y así se generan muchas enfermedades, de hecho. Y ustedes son los que les tocan las enfermedades genéticas, ¿no? Sí. La diferencia del intercambio con el primero es Inserción cromosómica. inserción y el otro Translocación translocación. cromosómica. Es el mismo lugar, o sea, digamos que la marca. Eso era lo que le iba a decir. Ajá. En el caso de la inserción puede ser cualquier parte del cromosoma, cualquiera, literalmente es una cerca del centrosoma,
una cerca de los telómeros, uno en medio de todo, no importa, son una en medio de uno de los brazos, ¿ok? Pero las translocaciones, que eso era lo que les iba a decir, típicamente se hacen en los telómeros, ¿ok? En las áreas teloméricas, los extremos de los cromosomas. Hay un intercambio ahí, ¿ok? ¿Sabes? Así no se lo juro, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Okay? Esto está sencillo, para lo que hemos dado creo que está sencillo, pero ajá. Ajá. Para que me refiera cómo se llama la sección de la ¿De qué? la sección, la parte seccional que se separa de los cromosomas cuando ocurren ese tipo de... Dígame la pregunta de nuevo completo, porque no le entendí. Y míreme, deje de hacerse un bollo en la cabeza. Dígame. ¿Cómo se llama Ajá. la sección que se separa? ¿Cómo se llama? Esto, Ajá. los juegos de genes, o la serie de genes. ¿Ok? La serie de genes completa. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos entonces las últimas formas de mutación, ¿ok? Que se conoce como mutaciones genómicas porque afectan toda una datación de genes de un cromosoma. Como les digo, al momento de verlo en la realidad no estamos hablando de cromosomas, estamos hablando de secuencias de genes, ¿ok? Pero es más fácil verlo con un cromosoma, porque recuerden que los cromosomas son la visualización del material genético de forma ordenada, en este caso pues, el cariograma. Entonces, en las mutaciones genómicas lo que vamos a encontrar son cambios en las copias de los cromosomas. En las copias, jóvenes. Estamos hablando de que toda esta secuencia de genes o se copia de más o se suprime completamente y se pierde una de las copias de cromosomas. ¿Okay? Nosotros los humanos, ¿cuántas copias de cada cromosoma tenemos? 20. 2. Mira ni que traes ahora. ¿Okay? 2 copias de cada cromosoma. 2 copias. ¿Okay? Entonces, en las mutaciones genómicas hay cambios en las copias de esos cromosomas. Ay, qué frío. De esa manera, entonces, nosotros vamos a presentar 2 tipos de mutaciones genómicas. Las aneuploidías, ¿ok? Aneuploidías, como le quieran decir. Como dice ahí, es el cambio en el número de copias de un cromosoma, uno solito, ¿ok? Entonces, por ejemplo, que tenemos en la imagen, ¿dónde está la aberración? ¿Dónde está la mutación? En el cromosoma 21. ¿Cuántas copias hay aquí? 3. Entonces, ¿eso qué es? ¿Qué? Down, ¿qué es Down? Síndrome de Down, señores. Doctores, háblenme bien. Se me activó el La down. única que puede cortar palabras soy yo aquí. Entonces, sí, esta es la mutación genética que provoca lo que nosotros conocemos como síndrome de Down. ¿Okay? Las aneuploidías, como en este caso, típicamente se denominan con el sufijo somía. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, se le añade el número de copias más somía. Esta, por ejemplo, es una trisomía del cromosoma 21. ¿Okay? Hay 3 copias del cromosoma 21. Yo podría tener, por ejemplo, una trisomía del cromosoma 9, una tetrasomía del cromosoma 9, ¿okay? O una pentasomía, literalmente, del cromosoma 9. Las personas con esto usualmente no nacen, ¿okay? Ni siquiera se desarrollan. Entonces, dependiendo de la cantidad de copias, penta, tetra, trisomía, ¿ok? Cuando es una aneuploidía. Profe, en el caso de los que no son los animales que no son un ser humano, tienen esa misma característica, tienen 22 pares de cromosomas, son normales que los tomamos que en nuestro caso tenemos 3 copias en el cromosoma 21, tenemos algo que se conoce como síndrome de Down, y en los animales que no son seres humanos, eso es normal. Sí, También, no es normal, esto nunca es normal, ¿ok? Pero sí se presenta. Por ejemplo, los perros. Los perros, por ejemplo, estos que no son bulldogs, pero creo que se llaman bulldog francés.
que son unos que tienen la nariz achatada. No son los pugs. Pug. Los Son los pugs, pugs. creo que se llaman pugs, ¿ok? Ellos son realmente individuos con síndrome de Down de la raza de los perros. ¿Ok? Sí, esa cuestión. Pero eso es normal. Sí, como una persona con síndrome de Down. Pero Sí, no, esos no. Hay unos que literalmente tienen la nariz bien hundida, que son parecidos a los pugs, ¿ok? Parecidos. Pero si ustedes se fijan, ellos tienen disque problemas para respirar. ¿Por qué? Porque tienen esa condición de síndrome. Es el equivalente al síndrome de Down en perros. Literal, tienen la nariz hundida y se les salen los colmillitos por fuera, ¿ok? Eso es un ejemplo, ¿ok? Los perros son una buena forma de entender las aberraciones y enfermedades génicas, porque como ellos tienen esta situación de que ellos, al momento de buscar ser raza, una raza pura, ¿ok? Tienen menos variabilidad genética, por lo tanto tienen menos genes aptos para responder a los estímulos del entorno. Entonces las camadas nacen con esas mutaciones y bueno, se perpetúan en el tiempo. Por eso es que los canes van a notar que esos canes en particular, ellos no duran más de 7 años. 8. Pero por esa razón es porque la gran mayoría de ese tipo de perros son endogámicas. Ajá. No tanto endogámicas, pero algo así. ¿Okay? Eso es el ejemplo claro de, por ejemplo, porque uno de esos muere con cualquier cosa, o sea, la bruquita ya les da alergia, ¿verdad? Y los criollos, mis amores, esos, ellos viven por los siglos de los siglos. Mi perra, por ejemplo, mi perra es una pastora, mi perra es una pastora mezclada, o sea, es una criolla, mi amor, ¿ok? Y mi perra este año cumplió 18 años de vida. Literal, ella está desde que yo empecé la universidad. Está aferrada a la vida. Está aferrada a la vida. ¿Está qué? Aferrada. Yo no sé, ma, ella está cuidando a mi mamá, no sé yo. Pero yo creo que ella este año se va. Porque ya tiene los achaques, ya le compré unas pelotas en la piscina. Yo sé que mi perrita este año se va. Ay. Pero esa perra machetera ya la vida, esa perra hasta resistió. Mi papá una vuelta, hay unos garrapaticidas que ellos son tópicos, es decir, que ellos es un baño. A mi papá yo no sé qué le entendió y se lo inyectó. La perra sobrevivió. ¿Cómo? Yo no sé, pero ella sobrevivió. Y mi pobre perra chuleta sufrió esa cuestión. Esa fue un lavado. Perro pasó para. Lavado interno. No, te lo juro. Eso ¿Sabes fue. qué es lo más loco? Que ella, desde ese momento, a ella más nunca se le pegan los garrapatas. No, de Con verdad, razón. nada. A mí- O A mi perro también le pasó lo mismo. Mi mamá sin querer inyectó una inyección que no era. Y desde hoy en día no se le pega ninguna garrapata. yo no sé qué pasó ahí, eso para mí fue una inmunidad de memoria, pero... De No, receta idea, sistema. esa perra- y machetera esa perra, allá la vida. Me decía por acá. Antiveneno, papá. Perdón, hermano, no me acuerdo. Gracias a ti todo. Es posible que se cambie el número de copias de más cromosoma. Sí. Un cromosoma. Sí, ok. Es posible que se presenten dos aneuploidías en un mismo individuo. Lo típico es que ese individuo, tengo hambre, ¿qué pasa? Ese individuo no nazca o si nace muere inmediatamente. Profe, hay un Son libro, mutaciones deleterias, de hecho. Ajá. hay un libro de un judío que se llama apellido Pittsburgh, él ya murió, era un cabalista místico de la fe. Y él escribió un libro que se llama NAN, Tecnología Mente sobre Materia, pero él combina todo eso que usted está explicando con la cábala y con el cáncer, habla del cáncer y habla de un montón de cosas ahí. Eso se llama, ¿cómo se dice?
Eso tiene un nombre, no se me va ahorita mismo. Eso es cuando se combinan las explicaciones científicas con las explicaciones espirituales. ¿Okay? Empírico. No, espirituales. Empírico no es. Empírico es algo que tú aprendes por aprender, o sea, por intentar, sin teoría. ¿Okay? Exactamente, que andan. Entonces, yo sé que para la gran mayoría de las personas eso es de que, ay, que eso es locura. La ciencia se desarrolló de la locura, voy a decir. Okay. Cuando Darwin descubrió la selección natural, todo el mundo pensaba que eso era obra divina, magia. ¿Okay? Y hoy día se sabe que incluso la selección natural es a nivel molecular. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de aproximaciones, ciencia, espiritualidad, y digo espiritualidad, no ciencia, religión, porque la religión es una estructura social, ¿ok? Ciencia, espiritualidad, lo que estamos viendo realmente es tratar de encontrar las explicaciones a un mismo fenómeno desde puntos de vista diferentes que en algunos casos todavía no entendemos, ¿ok? Esta cuestión, por ejemplo, de la biodecodificación, eso es un término espiritual, ¿ok? Pero la biodecodificación tiene un fundamento científico. ¿Qué sucede? Que todavía no lo entendemos, ¿ok? Todavía no se ve a nivel científico. Entonces, cada vez que escuchen algo así, no vayan a pensar que la persona está loca. La persona solamente tiene una explicación diferente para el mismo fenómeno. Y esa cuestión de que no, que la religión puede decir que no, pero la espiritualidad con la ciencia no hacen match. Ay, mis amores, el que te dice eso no es científico. Profe, de hecho, hay un canal muy antiguo, ya tiene varios años, se llama Mindalia TV. Ahí hablan Sí, todos. eso yo lo he seguido. Pero- Las meditaciones son lo máximo. Pero ese canal fue hackeado, tenía información muy profunda. El primero se llamaba Mindalia. Sí. Ya. Ah, no existe. Ese canal lo hackearon hace como 5, 6, 7 años. Pero ese que usted ve ahora es el nuevo que ellos empezaron a subir, pero no tiene la otra información que sí. Ah, o sea, Ya. hay tantas cosas que Y hay diccionarios de eso, de biodescodificación. Yo descargué un par ahí, tengo por ahí, a veces los leo. de repente en el futuro un médico que aplique este tipo de terapias alternativas. Porque en este caso de que hay una cuestión espiritual y una cosa, formas de terapia que complementan, se les llaman terapias alternativas o terapias. Uy, qué frío. No digo naturopatía porque la naturopatía es otra vaina. Pero sí, están muriendo. Voy a terminar con esto para que vayan. Yo también tengo que tomar eso, ¿ok? Finalmente tenemos la última mutación genómica, que son las euploidías, ¿ok? Las euploidías son cambios en el número de copias de todos los cromosomas de un individuo, todos y cada uno. Entonces, típicamente, por ejemplo, aquí tenemos este característico de un individuo normal. En el caso de los humanos, nosotros somos diploides, así que solo tenemos 2 copias de cada cromosoma, ¿ok? Pero podemos encontrarnos con este otro individuo que tiene 3 copias de sus cromosomas, todos. 4 copias de sus cromosomas, todos, ¿ok? Y así como en las aneuploidías hay un sufijo y un número, así en las euploidías también hay, ¿ok? Aquí el sufijo es ploidía o ploide, ¿ok? Más el número. Entonces, en este caso, este individuo naturalmente es diploide, porque tiene 2 copias de cada cromosoma. En este caso, ¿cómo sería? Diploide, tetraploide, 5, pentaploide, ¿ok? Y como podemos ver es todo el juego de cromosomas, ¿ok? Ustedes casualmente creo que van a hablar de uno, ¿verdad? No me acuerdo qué síndrome van a hablar ustedes que tiene una mutación genómica. Las mutaciones genómicas típicamente son deleterias. Es decir, típicamente las personas, los individuos que se generan con mutaciones genómicas completas,
euploidías, ¿ok? Típicamente no nacen ni se desarrollan, típicamente. Se abordan. Entonces, el cáncer es una mutación génica. El cáncer es una mutación de todos los niveles. ¿Ok? Vamos a agarrar el receso y vamos a regresar con biología del cáncer para entonces mirar los casos clínicos. Dale.